invito a que abran su Biblia en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Con la ayuda del Señor vamos a, no solamente hoy, sino durante las próximas semanas, vamos a estar, si Dios lo permite, meditando en los últimos 15 versículos de esta carta de Efesios 6. La verdad es que va del versículo 10 al 24, particularmente para mí es una pena ir acabando con esta carta, pero bueno, porque me ha sido de mucha ayuda particularmente y también espero que para todos ustedes. Esta última porción que vamos a ir estudiando paulatinamente y que empezamos hoy, y vamos a empezar hoy desde el versículo 10 al versículo 13, Pablo acaba esta carta con otra exhortación, con una última exhortación, y esa es que nos fortalezcamos en Cristo, que seamos fortalecidos en Cristo y que nos revistamos de toda la armadura de Dios por una razón primordial, porque vamos a encontrarnos en una batalla espiritual, en una terrible batalla espiritual que vamos a tener que librar mientras estemos en esta vida. En otras palabras, como creyente, tarde o temprano vas a descubrir que la vida cristiana, vivida en santidad, vivida como es digno del Señor, es un campo de batalla. No va a ser un parque de diversiones. Y te vas a enfrentar a un enemigo que es muchísimo, muchísimo más fuerte que tú. Así que esta exhortación es idónea, adecuada, tiene sentido acabando esta carta. Como creyentes siempre hemos escuchado esta verdad. Creo que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, sabemos o habremos escuchado de que tenemos enemigos. Antes lo leímos, Cristo lo advirtió en Juan 15, el mundo os aborrecerá como a mí me ha aborrecido, y todo eso está en nuestra mente. Y sabemos, por la verdad de la palabra de Dios, que enfrentamos como creyentes tres enemigos en este mundo: el mundo, la carne y el diablo. El apóstol Pablo lo resume de esta manera en Efesios 2, versículos 1 al 3. Y Él, hablando de Cristo, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí Pablo resume esos tres enemigos: el mundo, Satanás, la carne. Sabemos que el mundo, y eso es algo que también muchas veces lo hemos explicado y se explica continuamente, el mundo se refiere a este sistema organizativo bajo Satanás que nos rodea y que se opone a todo lo que significa Dios, y que, como dice Juan en 1 de Juan 2, lo único que busca es satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Esta carne que es lo que aún seguimos arrastrando, aunque ya hemos sido salvos. La carne es nuestra vieja naturaleza que hemos heredado de Adán, una naturaleza que se opone a Dios, que no puede hacer nada espiritual que agrade a Dios. Eso está en nosotros, eso aún está en nosotros, y Satanás es el enemigo de Dios por naturaleza, desde un inicio, desde su misma creación. Sabemos, porque lo hemos escuchado muchísimas veces, que aún somos pecadores, ¿no es cierto? Seguimos siendo pecadores, aunque ya no nos deleitamos en el pecado. Lo aborrecemos, queremos ser santos como Dios es santo, pero aún pecamos, aún tristemente seguimos cayendo. Y también sabemos, y lo tenemos metido en nuestro corazón, en nuestra mente, que cuando pecamos, aunque no queramos, cuando pecamos, vamos a sufrir consecuencias dolorosas por causa de ese pecado, por no mantenernos en el camino de santidad. Y además, si incluso no nos arrepentimos de ese pecado, también sabemos, lo tenemos súper claro, que vamos a sufrir la disciplina del Señor
por esos pecados, porque el Señor a quien ama, castiga. Sabemos todo eso. Sabemos además que tendremos que pasar por momentos muy duros en esta vida. Como hemos dicho, un mundo caído en pecado y por tanto vamos a tener que pasar por enfermedades, por desastres naturales, por muertes. Lo sabemos. Somos conscientes. Sabemos que esas situaciones van a acontecer a creyentes y a no creyentes. Sabemos el sufrimiento por causa del pecado, un pecado propio o un pecado ajeno. Sabemos que todo esto es parte de la batalla que tenemos que enfrentar en esta vida por causa de un mundo caído en pecado, por nuestra carne, por Satanás. Creo que los creyentes, ninguno, somos ignorantes respecto de esta verdad. Nada de esto nos debe ser extraño. Lo sabemos. Pero lo que a veces ignoramos es que también vamos a tener una batalla espiritual aun cuando vivamos en santidad. Aun cuando no queramos pecar. Aun cuando no pequemos. Quizás alguna vez has pensado, bueno, mira, si me alejo del pecado, si vivo más junto al Señor, si busco una vida espiritual más profunda, dejaré de pecar, dejaré de sufrir, pero eso no es así. Va a haber una lucha por vivir como es digno del Señor. Y no debes ignorarlo nunca. Es la dura batalla espiritual de aquel que vive como es digno del Señor. Y eso es lo que Pablo quiere que sepamos en este texto de esta mañana. Cuando yo estaba estudiando el pasaje y haciéndole preguntas al texto y me decía, Pablo, ¿me estás diciendo que mientras más ande imitando el carácter, el amor, la disposición del Señor, en vez de bendiciones, voy a estar en guerra espiritual? ¿Me estás diciendo que mientras más intente vivir en santidad, mientras más intente vivir como es digno del Señor, mientras más me someta en la iglesia, en mi matrimonio, en mi familia, en mi puesto de trabajo, no voy a recibir parabienes, ni bienestar, ni gozo, ni alegría, sino guerra, sino una dura batalla? ¿Me estás diciendo que voy a sufrir por vivir como le agrada al Señor? Respuesta, sí. Sí. Ese es el punto del pasaje. Pablo no quiere que creas que por haber o por estar viviendo como él dice que debemos vivir desde el capítulo 4 hasta ahora, Pablo no quiere que creas que por vivir así no vas a sufrir. No quiere engañarte, no quiere engañarnos. Vas a sufrir y vas a sufrir mucho, no poco, mucho. Por una razón fundamental, porque Satanás es el enemigo de Cristo y ahora tú eres enemigo de Cristo. Esta verdad va en clara contraposición a esa idea que tristemente diseminan muchos falsos maestros entre las iglesias cristianas evangélicas, de que la vida cristiana es todo abundancia, es todo felicidad, es paz, es gozo, es ausencia de sufrimiento, es prosperidad. Mentiras. Puras mentiras. El creyente se encuentra en medio de una batalla espiritual muy dura. Las fuerzas que nos amenazan no van a ser cualquiera. Son fuerzas espirituales, sobrenaturales, llenas de maldad. Por tanto, ignorar esto no solamente es imprudente, sino que es desastroso. Porque frente a esos ataques que vamos a sufrir, no van a valer ninguna estrategia ni fuerza humana para poder enfrentarlos. No hay nada carnal que pueda ser idóneo contra tales ataques espirituales. Solamente Cristo nos va a poder ayudar cuando pasemos por esas batallas espirituales. ¿Por qué Cristo? Porque Él ya logró la victoria de esta batalla, de esta guerra contra las fuerzas espirituales y lo logró en la cruz.
Pablo dice en Colosenses 2:15 que Cristo, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. Por eso el Señor, y solamente el Señor, te va a dar lo que necesitas, los recursos adecuados para que puedas mantenerte firme en las batallas espirituales que aún tienes que pelear mientras vivas en esta vida. Mientras más andes en santidad, camino a la gloria. Solamente Cristo te va a poder ayudar a mantenerte firme, a mantenerte confiado solamente en Él y solamente en su palabra, porque sin eso no vas a poder acabar la carrera. No vas a poder. Y con ese propósito de que nos mantengamos firmes, firmes solamente en Cristo, firmes solamente en su palabra, Pablo acaba esta carta exhortándonos primeramente a depender de Cristo para esta batalla espiritual. Segundo, nos va a decir también que vamos a tener la necesidad de ponernos toda la armadura de Dios. Nos va a dar la idea clara de cómo es el enemigo. Y también, por último, nos dirá el propósito final de que usemos todos esos recursos que el Señor nos da para batallar esta batalla espiritual que tenemos por delante. Vamos a orar antes de entrar en el texto. Señor, gracias por este tiempo, por este momento y por habernos revelado en Cristo tu verdad, Señor. Una verdad que muchas veces ignoramos porque no vemos, pero sabemos que están ahí porque tú, Señor, lo dices. Sabemos, Señor, que como creyentes, como hijos tuyos, estamos en un mundo que te aborrece, que aborreció a Cristo. Y sabemos, Señor, que estamos en medio de una guerra espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender, comprender y creer esta verdad para poder echar mano de todos los recursos que tú nos das a través de nuestro amado Señor, para poder perseverar hasta el fin, viviendo como es digno del Señor, viviendo como a Él le agrada, exaltándole en todo, dándote a ti toda la gloria, Señor. Sabemos que esta vida no va a ser fácil, pero tú ya has vencido y nos aferramos a ti, Señor, porque tú eres nuestra vid verdadera y sin ti nada podemos hacer. Danos sabiduría para entender esta verdad, Señor, de tal manera que podamos implementar lo que tú a través de Pablo nos quieres decir en nuestras vidas prácticas, diarias, cotidianas, y de esa manera no caer bajo las acechanzas del maligno que intenta derrotarnos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos, como hemos dicho, a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, del 10 al 13. Efesios 6, del 10 al 13. El pasaje que vamos a meditar en esta mañana, aunque repito, todo lo que queda de carta, Pablo hablará de lo mismo, pero en esta tarde vamos a centrarnos en estos 4 versículos. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pablo comienza exhortándonos a depender de Cristo para esta batalla segura que vamos a pasar. Dice en el versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa frase, por lo demás, viene a decirnos, mira, solo me queda por decirte esto. Después de haberte escrito todo lo que te he dicho hasta ahora, esto es lo último que debo decirte. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza. Ese fortaleceos está en pasivo, es decir, déjate fortalecer por el Señor. Pablo está diciendo, querido hermano, querida hermana,
Todo lo que te he dicho hasta ahora de cómo vivir como es digno del Señor, solo me queda por decirte, déjate fortalecer por Él. Vas a necesitarle en esta vida. Vas a necesitar que Él te fortalezca día tras día en el poder de su fuerza. Déjate hacerlo. Tú no te puedes fortalecer por ti mismo. Debes dejar que el Señor te fortalezca con el poder de su fuerza. Todo lo que Pablo ha ido desarrollando en esta carta, y si nos has ido acompañando durante este tiempo, es que los creyentes ahora estamos en Cristo. Somos uno con Cristo. Ahora su vida es nuestra vida, su verdad es nuestra verdad, su camino nuestro camino. Y aquí Pablo nos dice, y también su fuerza es tu fuerza. Y Pablo dice, tenlo presente siempre. Nunca dejes de depender de Cristo. De hecho, ya Pablo, en la carta al principio, en el capítulo 1, versículo 19, oró para que nosotros pudiéramos comprender este extraordinario poder de Cristo, para que pudiéramos entender que ese poder solamente es por la fe en Él. Él dijo en Efesios 1, 19, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? También en Efesios 3:16, Pablo volvió a orar para que fuéramos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, que Él os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Y aquí ahora te dice, déjate fortalecer por el Señor. Déjate fortalecer. Solo Cristo te va a poder fortalecer. Por esa razón tu vida como creyente debe ser una vida plena de confianza en Cristo, plena en su poder, plena de saber que solamente Él te puede fortalecer. Pablo lo dijo de sí mismo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y el punto aquí no es la cantidad de poder que Dios te da, no es la calidad de ese poder. El punto aquí es la fuente, quién es el que te lo da, y ese es Cristo. Por eso el Señor dijo en Juan 15:5, sin mí nada pueden hacer, separados de mí nada pueden hacer. No es la cantidad, no es la calidad, es quién es el que te lo da. Y esto me llevó a la reflexión. Da igual el tiempo que lleves como cristiano, da igual el contexto de vida dura de donde te sacó el Señor, da igual que hayas estado curtido en 1000 batallas, da igual que tu piel espiritual sea ya como escamas, da igual que te creas tener un carácter fuerte o un carácter débil. Nunca, nunca por ti mismo estarás capacitado ni por carácter, ni por experiencia, ni por tiempo en el Evangelio para soportar lo que te viene encima. Nunca. Vas a tener que depender del Señor y de su poder siempre. Nunca de tu experiencia, nunca de tu capacidad, nunca de tu conocimiento, sino de tu dependencia de Cristo. Me llamó la atención Timoteo, un hombre que estuvo tanto tiempo en el ministerio, que estuvo precisamente pastoreando la iglesia de Éfeso, un hombre experimentado, que llegó un momento en que empezó a sentir la carga, la lucha de ese ministerio. Y Pablo le tuvo que recordar lo siguiente, 2 de Timoteo 1, del 6 al 8. Por lo cual, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo alienta a Timoteo recordando a Cristo, recordando el poder de Cristo, recordando el poder de Dios. Y de nuevo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, le vuelve a decir, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Así que, querido hermano, Pablo te exhorta
a que si vas a vivir como es tu deseo, seguro, como es digno del Señor, si vas a querer vivir en santidad como agrada a tu amado Salvador, Pablo exhorta, Dios te exhorta a que no te olvides nunca a que vas a tener que depender totalmente de Cristo y de su poder. Te exhorta a que no menosprecies su ayuda, porque tú no vas a poder vivir por ti mismo la vida que tienes por delante. Lo siguiente que Pablo nos dice es que además tengamos en cuenta que vamos a necesitar revestirnos de toda la armadura de Dios para esta batalla. El versículo 11 dice el apóstol Pablo en la primera parte, vestíos de toda la armadura de Dios. Aquí sí hay un mandato activo, es decir, tú debes hacerlo. Tú no te puedes, Dios no te va a vestir, tú debes vestirte. Además de dejarte fortalecer cada día por el Señor y por su poder, ahora también tú debes ponerte, debes tener la iniciativa, debes querer, debes tener el deseo de ponerte totalmente toda la armadura de Dios. Esa palabra armadura en griego panoplia significa plena armadura. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, tienes que usar todo lo que compone la armadura que Dios te da. Tanto las armas defensivas como las ofensivas. Esas armas ya las veremos, si Dios quiere, en semanas siguientes. Pero el punto aquí, que Pablo quiere que entiendas, es que no basta que uses una o algunas. Tienes que usarlas todas. Y no solamente tienes que usarlas todas, es que jamás te vas a poder quitar esa armadura. No debes quitártela en ningún momento, en todo tiempo, en todo instante, en todo segundo de tu vida, hasta el último aliento de ella, debes llevar puesto la armadura que Dios te va a proveer. Da igual que te vaya bien la vida, da igual que te vaya mal la vida, siempre deberás usarlas, siempre y de manera permanente, en todo tiempo y momento. Y debes usar todo y en todo tiempo para que puedas estar firme. La frase estar firmes significa poder enfrentar, poder soportar con valentía los ataques que vas a recibir. Esto ya nos transmite la idea de que si nos manda a vestirnos es porque sí o sí vamos a sufrir ataques. Esta palabra también, mantenerse firme en el contexto militar, significaba poder mantener la posición en el frente de batalla. Esto no es ponerte una armadura para salir corriendo y huir y volver al mundo, sino para que te mantengas firme, confiado en Cristo. Así que ahora lo importante es que entiendas que el Espíritu Santo de Dios nos dice, querido hermano, querida hermana, echa mano de todo lo que Dios te provee, porque vas a enfrentar una gran batalla. Y debes soportarla con valentía. No puedes huir, no puedes amedrentarte, no puedes tener miedo, no puedes fallar. Y solamente hay una forma de poder hacerlo, confiando en Cristo y en los recursos que Él nos da. Así que Pablo te sigue exhortando, si vas a vivir como es digno del Señor, si vas a vivir en santidad como agrada a tu amado Salvador, primero no te olvides que deberás depender totalmente de Cristo, de su poder. Segundo, te exhorta a que te pongas toda su armadura, armas defensivas y ofensivas, que ya veremos, si Dios quiere, en otras semanas. Que nunca dejes de usarlas mientras te dure esta vida, hasta el último hálito de tu vida. Te exhorta a que no menosprecies para nada su ayuda, porque tú mismo, por ti mismo, no podrás vivir esta vida en santidad. Imposible. Imposible porque no tenemos ni idea de a qué enemigo nos enfrentamos. Y Pablo quiere que lo sepamos. ¿Cómo va a ser el enemigo? ¿A qué enemigos te enfrentas? Eso es lo que Pablo ahora nos va a decir. Nos va a describir al enemigo y su forma de ataque para que así estemos prevenidos.
No hay nada peor que batallar contra algo o contra alguien que desconocemos. Así que el Señor, en su providencia y a través de su verdad, nos va a decir contra quién vamos a enfrentarnos. Dice la segunda parte del versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo leía esto y me entraba un escalofrío, sinceramente se lo digo, ¿no? Lo que nos viene encima, o que ya tenemos encima, de hecho, es el ataque en tropel de Satanás y de todos sus demonios. Si vives en santidad, si vives como es digno del Señor, ¿tú crees que Satanás se va a quedar quieto, cruzado de brazos, mirando cómo tú adoras a Cristo? Ignoras entonces quién es Satanás. Y por esa razón el Espíritu Santo nos describe a ese enemigo, nos va a describir su estrategia para que estemos prevenidos. El enemigo a quien te enfrentas es espiritual, no es carnal, no es cualquiera, no es una persona vulgar. Su mismo nombre ya nos demuestra sus intenciones, diablo. Esa palabra significa acusador. Satanás está continuamente, como dice Apocalipsis 12, continuamente delante de la presencia de Dios, acusando a su pueblo, al pueblo de Dios. También se usa otra palabra para el diablo, Satanás, significa adversario, enemigo de Dios, y por tanto, como dijimos antes, si es enemigo de Dios, ten seguro que también es tu enemigo. También en Mateo 4:3, Cristo habla de Satanás como el tentador, el que te va a tentar continuamente. ¿Tentar a qué? A que te apartes de Cristo. También el Señor le llama en Juan 8:44 el homicida, el mentiroso. En 1 de Pedro 5:8 se le compara como un león rugiente. En Génesis 3:1 o en Apocalipsis 19 se le compara con una serpiente. Pero también se le compara en 2 de Corintios 11 con un ángel de luz, un engañador sutil, atractivo. Y en 2 de Corintios 4:4 se le compara o se dice de él que es el Dios de este siglo, de este tiempo. Mientras dure el tiempo de esta tierra, es el Dios. Dios le ha dado, nuestro Padre le ha dado permiso para que gobierne. Ese es el diablo. Ese es el enemigo a quien te enfrentas. Y su forma de ataque tampoco es poca cosa. Dice Pablo que son ataques insidiosos, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Esa palabra también hay otras versiones que la traduce como estratagemas. ¿Esto de qué habla? Pues habla de un plan diseñado previamente, ejecutado de manera engañosa y sistemática. O en definitiva, el diablo no ataca a lo loco. Él sabe perfectamente qué tecla va a tocar de tu vida. Sabe perfectamente cómo hacerte pecar. Te conoce perfectamente. Él va a usar una estrategia perfecta, perfectamente diabólica, pero perfecta. Es decir, debes estar fortalecido en el Señor con toda su armadura y constantemente debes hacerlo porque el enemigo, tu enemigo, nuestro enemigo, el enemigo de Cristo, te va a atacar mediante un plan perfecto, malvado, pero lógico, muy bien diseñado, ordenado. Él va a intentar por todos los medios engañarte. Y Pablo quiere que tengamos muy claro que esa es nuestra verdadera batalla. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Es una lucha espiritual. Todo creyente verdadero tiene que saber que se encuentra en una lucha espiritual contra seres que no vemos, contra seres formidables, contra un plan cuasi perfecto, y que no solamente es contra este ser, sino que es contra él y contra todas sus huestes de maldad. Pablo dice principados, potestades,
los poderes de este mundo de tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Daniel describe cómo cayó Satanás y todas sus huestes. Eran millones de millones. Millones de millones. Hermanos, esto es real. Esta es la lucha real de un creyente verdadero. Esto es lo que se nos viene encima si ya no estás en ella. Y hago hincapié en que es la lucha de un creyente verdadero y solamente de un creyente verdadero porque Pablo también la hace suya. Dice, porque nuestra lucha. Esto por un lado desmonta el mito de que un creyente que vive en santidad, como dijimos al principio, todo le tiene que ir bien. Pues ya ves, no es así. Aún lo que podemos entender como humanamente bueno, prosperidad, salud, puede ser un ataque de Satanás en contra de la verdad de Dios. Y por otro lado, también esto desmonta la idea de que todo el mundo por igual, creyentes y no creyentes, están bajo el mismo ataque. No, solamente los creyentes. Satanás no se va a preocupar de la gente que no es salva. Siguen estando muertos en sus delitos y pecados, siguen siendo sus esclavos. Se preocupa de aquellos que ya no lo somos. Esto va dirigido hacia ti, si realmente el Señor te ha salvado. En otras palabras, si realmente eres un creyente como el que Pablo describe en los 3 primeros capítulos de Efesios, si realmente el Señor te ha llamado, si eres santo y fiel en Cristo Jesús, si has sido elegido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, para ser sus hijos mediante Cristo, Cristo quien te compró con su preciosa sangre, quien te perdonó de tus pecados para la alabanza de su nombre. Si realmente eres esa persona, si realmente estás viviendo como es digno del Señor, si realmente estás viviendo imitando su carácter, su amor, su disposición, si realmente estás caminando en humildad, en unidad, no en la vanidad de tu mente como los gentiles, como dice el apóstol Pablo, si estás vistiéndote del nuevo hombre cada día, si estás caminando en amor, no en lujuria, si estás viviendo en la luz, no en las tinieblas, si estás caminando en sabiduría, no en locura, no en insensatez, si no te estás embriagando con vino, sino siendo lleno del Espíritu, lleno de la palabra, si te deleitas en orar, en cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, si en lugar de ser una persona orgullosa e individualista, te estás sometiendo en amor los unos a los otros en la iglesia, te sometes como esposa a tu esposo en el Señor, te sometes a tu esposa y la amas como Cristo amó a la iglesia, si como hijo estás obedeciendo a tus padres y tú como padre estás criando a tus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor, si eres empleado o jefe y tienes una relación bíblica correcta en tu puesto de trabajo, si eres lleno del Espíritu, entonces estás en una batalla. Ese es el punto. Satanás va a ir en contra tuya. Satanás va a ir en contra tuya. Y toda su furia va a ir en contra tuya. Esa es la lucha espiritual que Pablo quiere que tengamos claro. Cuando dice Pablo que esto no es una lucha contra sangre ni carne, Pablo quiere que entendamos una cosa. Tu enemigo no es tu esposo, tu enemiga no es tu esposa, no es ningún miembro de la iglesia con el que no te lleves bien. Tu enemigo no está en tus hijos, no está en tus padres, no está en tu jefe ni son tus empleados. Tu enemigo no es la sociedad. Ciertamente el enemigo podrá usarles en esa lucha, pero no son tu enemigo. Tu enemigo es Satanás. No pierdas el tiempo luchando contra personas. Ellos no son tus enemigos. Es Satanás. Son sus secuaces. Son los principados, las potestades, los poderes de este mundo de tinieblas, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo decía, Pablo, ¿por qué tienes que hacer tanto énfasis en esto? ¿Por qué tienes que ser tan detallista? Bueno, tampoco es tan detallista. Pablo lo único que hace nombrando a estas jerarquías diabólicas no es que sepamos en cómo se dividen, sino para que entendamos cómo está perfectamente organizado
todo este mundo espiritual en contra tuya. Cómo está tan perfectamente estructurado, tan perfectamente organizado, porque tiene el propósito firme de destruirte, de apartarte de Cristo, de apartarte de su verdad. Y Satanás va a tener que usar a tantos secuaces porque no es Dios. Él es poderoso, sí, pero no es Dios. Satanás no es omnipotente, Satanás no es omnisciente, no es omnipresente. Él necesita de la ayuda de otros secuaces. ¿Cómo de perfectamente organizados están? Pablo dice, hay principados y potestades. Esto habla de una jerarquía. Esto habla de que hay algunos que son más poderosos que otros y que están planificados. Voluntariamente se someten porque tienen esa iniciativa, atacar a Dios, atacar a Cristo, atacar al pueblo de Dios. También dice Pablo, hay poderes de este mundo de tinieblas. También se traduce como los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esto nos indica que otra orden de demonios, siguiendo el mismo plan, están por la labor de controlar todo el sistema mundial, tanto a nivel político, como a nivel económico, como a nivel religioso o social. Todo está controlado por Satanás y sus huestes. Y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es muy probablemente demonios que actúan en el ámbito de lo que no vemos, el ocultismo, la hechicería, pero también la inmoralidad sexual. Así que vemos su gran número, vemos su gran organización, vemos su capacidad de ataque, vemos los ámbitos de su influencia, y todo con un solo propósito. No es destruir al mundo, es destruirte a ti. Es destruir tu confianza en Cristo. Es destruir que tú dejes de confiar en Cristo, en su verdad, en su palabra. Fíjate también que todos estos huestes atacan a la verdad de Dios con políticas perversas, con leyes como el aborto, la eutanasia. Me impactaba leer cómo hoy día el aborto, la eutanasia no se ve como una barbaridad, sino como algo necesario, como parte de normal y habitual en la vida de cualquier persona, como si fuera normal matar a un ser pequeñito que ni siquiera ha nacido, o acabar con la vida porque ya me molesta o porque se está normalizando el asesinato. Satanás también ataca la verdad de Dios inventando religiones. Desde el mismo inicio de la humanidad, Satanás ha intentado inventar dioses. Él se puso como Dios para que nos apartemos del único Dios vivo y verdadero, Jehová, creando también religiones pseudo-cristianas. Y digo pseudo-cristianas porque aunque nombran a Cristo, no se centran en Cristo, sino en el hombre, centradas en una salvación por obras y no por la obra perfecta de Cristo. Pablo dice en 1 Timoteo 4:1 que estas son doctrinas de demonios que atacan la verdad de Dios. También los demonios atacan la verdad de Dios, afectando a todo lo que tiene que ver con el orden social y moral. Hoy hay un mundo que es un mundo inmoral sexualmente. Hoy lo que es depravado es normal y lo que es normal es depravado. Hoy es normal la homosexualidad, el transgénero, las relaciones incestuosas, el adulterio, la fornicación, pero también es normal la hechicería, el ocultismo. Hoy todo eso pasa por verdad, pasa por ocupar la verdad de Dios, se burlan de Dios. Incluso has sembrado la idea de que el diablo no existe. Seguro que alguna vez lo has leído. El diablo no existe. Eso es parte de la estrategia de Satanás. Y en nosotros, los creyentes, ¿cómo nos ataca Satanás? Pues atacando precisamente a Cristo. Esa siempre fue la idea de Satanás. El que dudes de Dios. Ese es el punto. Él lo hizo con Eva en el huerto, con que Dios te ha dicho, Eva. Y después atacó a Dios diciendo, bueno, mira, la razón por la que Dios no quiere que comas es porque Él sabe que serás como Él
y él no puede tolerar tanta competencia. Él culpó a Dios de ser egoísta, de ser egocéntrico. Satanás te ataca y te atacará siempre sembrando la duda en tu corazón acerca de Dios. Te querrá hacer creer que no puedes confiar en Él, que no es un Dios confiable. Y si Dios no es confiable, tampoco su palabra es confiable. Pero Juan nos dice en 1 de Juan 5:10 que quien niega a Dios niega su palabra y hace a Dios mentiroso. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere hacer, que acabes dudando de Dios, que acabes dudando de su palabra. Y a veces caemos, hermanos, a veces caemos. Somos tentados o pasamos por pruebas a veces muy difíciles. ¿Y qué hacemos? Perdemos el control. Nos angustiamos, nos llenamos de miedos, de desesperación, y ya no creemos que Dios sea capaz de sacarnos de ahí. Eso es dudar de Dios. Eso es dudar de Dios. Es dudar de su poder, dudar de su fidelidad, dudar de su gracia, de su misericordia, de su perdón, dudar de Cristo, dudar de su cruz, dudar de su promesa, dudar de su palabra. También con frecuencia podemos llegar a dudar del amor de Dios. Y podemos llegar a pensar, Dios no me ama realmente. No me ama lo suficiente como para preocuparse por mí. ¿Cómo es que Dios me ama y después me pasa lo que me pasa? Mis hijos no quieren saber nada del Señor. Mi marido o mi esposa me dejó, me engañó. Lo que sea. Satanás quiere que dudes del amor de Dios. Entonces Satanás te ataca para que dudes de que Dios te ama, de que Dios se preocupa por ti, de que Dios te va a dejar al final tirado en el camino. Así que si alguna vez has vivido así o estás pensando así, ya sabes quién te está atacando. En segundo lugar, Satanás ataca a los creyentes haciéndonos vivir una vida cristiana difícil, que vivir con fidelidad no sea fácil. Y yo creo que Satanás aquí nos ataca de tres maneras. Una, mediante la persecución extrema. Quizás ese no sea nuestro caso actualmente, mañana no sabremos, pero sí sabemos que hay hermanos que están sufriendo mucho por causa de su fe en este mundo. Muchos se ven forzados a blasfemar de Cristo. Muchos se ven forzados a renunciar a la fe. Muchos ceden, otros no, y mueren por mantenerse firmes en el Señor. Quizás no hemos llegado a ese punto, pero sí es verdad que quizás a veces sufrimos una persecución más light. Una persecución de nuestro entorno cercano, de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo, del vecindario. Muchos cristianos ceden porque no quieren perder a sus familias, porque su esposo, su esposa, sus hijos no creyentes son más importantes que Cristo. No quieren perder a sus amistades, no quieren perder sus puestos de trabajo, no quieren que la gente les vea como alguien diferente, no quieren cambiar sus relaciones con la gente, están muy cómodos siendo aceptados por el mundo. Les gusta caer bien a la gente. No están listos para ser rechazados. Si eso es así, ya sabes que estás siendo atacado. La segunda manera en la que Satanás ataca a los creyentes en la vida cristiana es hacer, al contrario, que sea muy fácil vivirla. Y es quizás lo que nos pasa en nuestro contexto. Estamos en una sociedad en la que puedes venir y entrar a la iglesia y hasta ahora nadie te dice nada, no cierran la iglesia, nadie te comenta nada, incluso te aceptan que seas cristiano, te reciben en foros donde puedes hablar de Cristo y aquí nadie te dice nada, te aplaude, es aceptable ser cristiano, hasta respetable en ciertos casos. De hecho, nuestra sociedad, aunque no lo sea, se autocalifica como una sociedad cristiana. ¿Qué sucede? Que entonces llega un momento en que empezamos a olvidarnos
que para seguir a Cristo hay que pagar un precio. Seguir a Cristo significa cargar una cruz. Esto no es tan sencillo como venir aquí, sentarse e irse nuevo a nuestros hogares y como si nada hubiera pasado. Si realmente vas a seguir a Cristo, vas a sufrir persecución. Pablo fue claro, todos aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Pero Satanás nos ataca haciéndonos creer que no es así, que se puede vivir muy bien siendo cristianos y siendo aceptados por el mundo, que no hay ningún precio que pagar. Satanás quiere que creas que ser cristiano es fácil, que es bueno, que todo el mundo te acepte, que todas las puertas se te abran con la excusa de llevar el Evangelio. ¿Qué Evangelio vas a llevar si el mundo no ve a Cristo, sino que te ve a ti y se agrada como eres tú? No, no es cierto. Si has pensado alguna vez que vivir a Cristo es fácil, ya sabes quién te está atacando. La tercera cosa que Satanás hace en tu vida cristiana es atacarte con doctrina falsa. Hoy, ser un cristiano de convicciones firmes, ser un cristiano dogmático con la palabra del Señor, es una locura. Eres radical, te dicen. Eso no puede ser. Tienes que ser más abierto, más flexible a lo que otros hermanos puedan pensar, aunque aún sea en asuntos fundamentales. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque ya desde hace muchísimos años se ha dejado que Satanás entre en las iglesias. Que Satanás entre sembrando multitud de interpretaciones falsas a través de falsos maestros que te dicen lo que tú quieres escuchar, como dice Pablo a Timoteo, y te agrada, y en tu comezón de oídos dice, esto es lo que yo quiero oír. Cuando escuches un evangelio que se centre en ti, en tus necesidades, que se centre en ti, en tu bienestar, y no en Cristo, ya sabes que estás en una cueva de ladrones y no en la casa de Dios. Ya sabes que Satanás te estará atacando. Entonces Satanás trata de atacar a la persona de Dios, trata de hacer que sea difícil vivir una vida cristiana, o dulcificándola o retorciéndola, trata de confundir a los creyentes con falsas doctrinas, con falsos maestros. En cuarto lugar, creo que Él también te ataca cuando se esfuerza por impedir que sirvas a Cristo. Que sirvas a Cristo. Y que sirvas a Cristo en el contexto de la iglesia y con los dones que el Señor te ha dado. Siempre tenemos excusas para no servir en la iglesia. Siempre tenemos cosas que hacer más importantes que servir a Cristo en su iglesia. Si eso sucede, no es que seas un trabajador nato que quiere sacar adelante tu familia, no es que seas simplemente, es que estás siendo atacado por Dios, por Satanás. Estás siendo atacado por Satanás. Porque el Señor, como ya vimos hace unas semanas, en mismo Efesios, Pablo nos dice que Cristo en la cruz también logró esos dones que Él nos ha dado para poder servirles. Porque a través del servicio en la iglesia es que cada vez nos parecemos más a Él, que es el fin de nuestra santidad. Si Él intenta impedir tu servicio en la iglesia, no simplemente está impidiendo que tú sirvas al Señor de alguna manera práctica, está impidiendo que seas santo como Dios es santo. Él quiere impedir que su iglesia sea una iglesia que avance. Él quiere impedir que toda una congregación esté comprometida con el Cristo y con su Evangelio. Él quiere impedir que esa iglesia alumbre, sea la luz y la sal de este mundo. Lo intenta. Quiere que seamos intrascendentes. Él lo intentó siempre. Intenta que no podamos servir a Dios de ninguna de las maneras. Lo consiguió con Israel. Lo intentó con Cristo, pero no pudo.
querer ser usado por el Señor debe ser tu mayor deseo. No va a ser una tarea fácil porque Satanás va a querer impedirlo, pero debe ser tu mayor deseo. Y cuando yo pensaba en esto, me acordé de Pablo. Y Pablo precisamente en Hechos 20 a los ancianos de Éfeso les dijo lo siguiente, Hechos 20, 31. Trabajamos de día y de noche, con lágrimas, presentándoles la verdad. ¿Por qué de día y de noche? ¿Por qué con lágrimas? Porque no es fácil. Porque no va a ser fácil. Porque Satanás se va a oponer a que sirvamos a Cristo. Entonces Satanás ataca la credibilidad de Dios, ataca a los creyentes haciéndoles difícil la vida cristiana, confunde con falsa doctrina, intenta estorbar nuestro ministerio. Otra forma de ataque de Satanás es causar división en la iglesia. Causar división en la iglesia. Es por esa razón que el Señor fue tan explícito cuando en el Sermón del Monte, en Mateo 5, el Señor dijo, y repito, de manera muy clara y explícita, si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él antes de que vuelvas aquí a adorarme. Pablo exhortó en Efesios 4:3, esfuércense en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Satanás quiere destrozar al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Porque destruyendo a su iglesia, destruye a Cristo. Destruye el testimonio de Cristo a este mundo sumido en tinieblas. Si al final nos comportamos, actuamos, vivimos como el mundo y nos peleamos como perros, perdón la expresión, en este mundo, el mundo no tiene nada diferente que ver en nosotros. ¿Para qué va a querer seguir a Cristo? ¿Para qué quiere seguir la verdad de Cristo si no hay nada que nos diferencie? Si sientes antipatía contra algún hermano, si hoy día no te llevas bien con alguno, no es porque tu hermano sea antipático, es porque ya sabes quién te está atacando. Ya sabes quién te está atacando. En sexto lugar, Satanás nos anima a confiar en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades para servirle. Y esto es muy sutil, hermanos, porque todos, seguro que si realmente estás comprometido con Cristo, si realmente estás comprometido con su iglesia, tienes el deseo de servirle con agrado, segurísimo. Quieres dar lo mejor de ti al Señor y lo quieres hacer de la mejor forma posible. Y aquí hay un problema, que al final puedes acabar sirviendo a Cristo en tus fuerzas. Vas a estar centrado en la excelencia de tu trabajo y no en Cristo. Vas a estar centrado en recibir el aplauso de aquellos que te rodean y no de la palabra de afecto del Señor Jesucristo. Vas a estar centrado en tu gloria y no en la gloria de Dios. Esto es muy sutil, porque usará una buena intención para que al final la gloria sea para ti y no para el Señor. Y si lo miras bien, esta situación es muy peligrosa, porque es muy fácil sentirnos bien con nuestros actos. Nos llena de gozo, de gusto, saber que la gente nos mira y nos dice, ¡qué buen predicador! Y vas a tu casa como hinchado, como un pavo real. Y al final acabas dependiendo de tu propio entendimiento, empiezas a depender de tu propio conocimiento, de tu sabiduría, de tu erudición, de tu educación, de tus dones, de tus capacidades, y no acabas dependiendo de Cristo, de su poder y de la armadura que Él te tiene que dar. Y ahí, completamente desprotegido, estás vendido al ataque de Satanás. Vendido.
Cuidado cuando sirves al Señor y lo haces con excelencia, no para la gloria de Dios, sino para tu gloria. Si eso es así, ya sabes que te están atacando. Una séptima manera en la que yo creo que Satanás nos ataca, y creo que también esto es común, tristemente común, es la hipocresía. La hipocresía. Venimos a la iglesia y nos sonreímos, subimos arriba a la comunión y todos son buenas palabras. Nos ponemos esa máscara como el cántico, no, me quito la careta, no, nos ponemos esa máscara en casa de espiritualidad para que el mundo, cuando lleguemos a la iglesia, la gente piense que todo va bien con nosotros, que no estamos en pecado, que no estoy viviendo enfrentado a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. De esa manera, lo único que estamos haciendo no solamente es vivir una vida hipócrita, sino es contaminar la comunión de la iglesia. Porque al final nos enmascaramos tan bien que no dejamos que la gente vea cómo somos en realidad. Nunca nos abrimos, nunca contamos la verdad de lo que estamos viviendo para que nos puedan también consolar, puedan orar por nosotros. Podamos estar mutuamente los unos a los otros, ayudándonos, exhortándonos, alentándonos. Nos escondemos incluso a veces, no sé si te ha pasado, detrás de una falsa humildad. No, es que yo no soy importante, mis problemas no son importantes. No, lo que realmente quieres es ocultar tu vida. Me acordaba de Ananías y Zafira. Ananías y Zafira. Decían que eran cristianos, pero vivían una doble vida. A veces venimos a la iglesia a adorar a Dios, a Cristo, cantamos, tenemos comunión, pero realmente estamos mintiendo al Espíritu Santo. Porque al final es Satanás, en esa hipocresía nuestra, quien realmente está manejando nuestros corazones. Si alguna vez te ha pasado, si te está pasando, ya sabes quién te está atacando. Satanás es tan sutil. Recuerda, ataca a la persona de Dios para que sea difícil vivir la vida cristiana, nos confunde con falsas doctrinas, intenta estorbar nuestro servicio, causa división, nos anima a depender de nosotros para nuestra gloria, nos hace que nos ocultemos detrás de la hipocresía. Otra forma de ataque al creyente es hacernos mundanos, que nos conformemos al mundo, que nos fijemos solo en lo material, que solo estemos pendientes de lo material. Por ejemplo, de la asistencia al culto. ¡Wow! Cada vez viene más gente a la iglesia. Gloria a Dios. Pero eso no es lo importante. O a veces decimos, wow, pusieron sillas nuevas, qué cómodas son. Gloria a Dios. Pero no es lo importante. O tenemos un nuevo proyector. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pero no es importante. O qué corbata lleva hoy puesto Miguel. Gloria a Dios. Pero no es lo importante. Lo importante es saber, ¿estamos adorando a Cristo de corazón? ¿Estamos adorando a Cristo en espíritu y en verdad? Todo lo que hacemos es para que Cristo reciba la gloria. Ese es el punto. A veces estamos más pendientes incluso de los problemas externos de los asistentes, como su economía, su salud física, y cuando los vemos que ya de repente esos problemas económicos o de salud desaparecen, nos olvidamos de los hermanos y nos olvidamos que dice el Señor, ¿de qué le va a servir al hombre que gane su vida si pierde su alma? No digo con esto que no sea necesario ni que no estemos también para ayudarnos en nuestras necesidades materiales. Por supuesto que sí. Pero cuidado con darle la importancia que no tiene y olvidarnos realmente de lo importante, Cristo y las almas. Las almas.
Y por último, Satanás quiere que actuemos en desobediencia a lo que ya sabemos mediante la palabra de Dios. ¿Quién edifica la iglesia de Cristo? ¿Nosotros? Cristo. La iglesia de Cristo no la edifican nuestros programas, no la edifican nuestras estrategias. Eso es la mentira del pragmatismo. Es decir, edificar la iglesia sacrificando la obra de Dios, sacrificando la dependencia del Espíritu Santo, la guía de su palabra, y usando en su lugar todo lo que humanamente, aparentemente funciona. Esto es el pináculo de todo. Satanás quiere que actuemos en la iglesia de Dios como si no necesitáramos a Dios en la iglesia. Pero como aparentemente todo funciona, tenemos que seguir ahí. Como dijimos antes, esto simplemente es una oportunidad para que Satanás sea el que gobierne en la iglesia. Seguro que hay muchas más áreas, mucho más. Esto fue pensando en la forma en la que Satanás ataca al creyente, atacando a la persona de Dios, haciendo que sea difícil vivir para Cristo, confundiéndonos con falsa doctrina, estorbando nuestro servicio, causando división, forzándonos a confiar en nosotros mismos y no en Cristo, a que juguemos al hipócrita, a que seamos mundanos, a que actuemos con desobediencia a Dios. Así es como ataca a Satanás. Así es como va a venir. Así es como siempre lo ha hecho. Así que no estás ahora a oscuras. Ya sabes cómo es Satanás, cuál es la estrategia de Satanás. Y cuando estés en alguno de estos casos, ya sabes que Satanás te está atacando. Esa es la batalla que enfrentamos, hermanos. Atacar la verdad de Dios en tu vida personal. Que no permanezcas firmes en Cristo y en su verdad. Por eso es triste ver cómo hoy muchos cristianos creen que esos ataques son en otros sentidos. ¿No hay aquí seguro algunos que creen que siguen existiendo posesiones demoníacas en cristianos? Cristiano es templo del Espíritu Santo. Es intocable por Satanás. Como mucho, Pedro dice, estará como león rugiente. Pero hoy día aún hay cristianos que piensan que los creyentes podemos ser poseídos. O siguen pensando que las enfermedades son ataques desde el diablo y ven en ellas al demonio de la enfermedad. O ven a esos ataques en el plano emocional, con los problemas matrimoniales, y dicen, aquí está el demonio de Jezabel. O ven esos ataques en el plano económico, el demonio de la pobreza. Tonteras, diría Henry Tolopilo. Idioteces. De hecho, parte de las estrategias de Satanás, para que no te fijes realmente dónde él te está atacando. Satanás tiene un plan perfecto y no es que tengas una enfermedad, es que no te mantengas firme en Cristo y en su palabra. Nunca te olvides, nunca. Por eso el fin último de que dependas del Señor, de que dependas de su poder, de que dependas de toda la armadura de Dios, de que sepas cómo actúa Satanás, es de que te mantengas firme, no sano, de que te mantengas firme en Cristo y su verdad. Ese es el propósito, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? ¿Para que tengas salud? ¿Para que no te falte nada en tu casa? Para que puedas resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar ¿qué? Firmes. Ese es el punto. Solo haciendo lo que Cristo nos dice que debemos hacer, no dispersando nuestra mente con tonteras, solamente dejándonos fortalecer por su fuerza, estando completamente revestidos de su armadura, es que vamos a poder resistir en el día malo. Es que podremos resistir cuando venga la duda frente a la verdad de Dios. Es que podremos resistir cuando venga el miedo, el temor, la desesperación, la frustración. Es ahí donde estaremos logrando la victoria, porque la victoria es que habiéndolo hecho todo, ¿qué todo? Usar a Cristo, usar su poder, toda su armadura, vamos a estar firmes. Esa es la idea. El propósito final de la lucha contra Satanás no es hacer exorcismos, no es atar a Satanás, no es declarar contra Satanás.
Nada de eso es bíblico. Son señuelos, una vez más, del diablo para que perdamos el tiempo. El propósito final es que te mantengas firme en Cristo. Que no dudes de Él ni por un instante. Y que sepas, mi Señor ni me dejará, ni me desamparará. Nunca. Ese es el punto. Pablo dijo en Efesios 4:27, no den oportunidad al diablo. Debemos de estar firmes en la fe para resistirle. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Sed de espíritu sobrio, es decir, tengan dos dedos de frente. Estén alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda en acecho como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Pero qué? Hagan un exorcismo, átenle, resístanle firmes en la fe, sabiendo que lo que estás viviendo, tus experiencias de sufrimiento también se van cumpliendo en otros hermanos en todo el mundo. Resístanle sometiéndose a Dios. Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Eso es lo que debemos hacer. Eso es por lo cual debemos contar con todos los recursos del Señor, que puedas permanecer firme en la verdad de Cristo. Nunca te olvides de esto. Si con algo me gustaría que te quedaras es con esto. Mantente firme en Cristo y en su palabra, porque Satanás es lo que busca destruir en ti, no otra cosa, eso. Nunca te olvides. Por eso la victoria del creyente es que te mantengas firme y confiado solo en nuestro amado Señor y Salvador, firmes en su verdad, en su palabra, firmes y confiados en que ya nada ni nadie te va a apartar de su amor, firmes en saber que hay fruto para la gloria de Dios, viviendo como es digno del Señor, viviendo como a Él le agrada, viviendo sometiéndote los unos a los otros, cualquiera sea tu contexto, firme a pesar de todos los ataques que puedas sufrir. Nunca dudes del amor del Señor, nunca. Nunca dudes que vivas lo que vivas, todo es para la gloria de Dios y es para nuestro bien, para nuestro mayor bien. Querido hermano y querida hermana, si eres un cristiano verdadero, esto es a lo que te enfrentas. Esta es tu batalla si quieres vivir como es digno del Señor. Es una batalla espiritual contra Satanás, contra sus huestes, en contra de la verdad de Cristo, en contra de su palabra. Cuando hice la mili, nos dijeron una frase que se me quedó grabada y que recordé mientras hacía esto. Un soldado muerto es aquel soldado que olvida que está en una batalla. Es aquel que confunde al enemigo. Es aquel que minusvalora el poder del enemigo. Tu enemigo es Satanás, no es tu esposo, no es tu esposa, no es un hermano en la iglesia, ninguna hermana en la iglesia, no son tus hijos, no son tus empleados, no es tu jefe, ni siquiera es la sociedad, tu enemigo es Satanás. Por eso necesitas fortalecerte en Cristo, ponerte toda la armadura de Dios. Pero déjame acabar diciéndote una cosa, porque somos dados a irnos a los extremos. Sí, estamos en una terrible batalla, en una gran guerra, pero no te concentres en Satanás, concéntrate en Cristo, concéntrate en su palabra, concéntrate en Él, concéntrate en lo que el Señor ya te ha dicho que Él va a hacer para que tú perseveres. No te concentres en lo que Satanás pueda estar haciendo. No te concentres en lo que tú puedas inventar sin sustento bíblico para combatir esos ataques. No te concentres en adivinar en cómo o cuándo se van a producir esos ataques. Ni te concentres en qué tipo de demonio, una hueste, un no sé qué más lo está llevando a cabo. No te concentres si es un ataque sutil o es descarado. Nada de eso importa. Básicamente por una razón, porque nada de eso te va a ayudar a combatirlo.
La única forma es estar concentrado en Cristo. En eso es en lo que debes concentrarte. Eso es lo que realmente importa. Que te vistas sin dejar nada de toda la armadura de Dios. Que pienses, ¿me estoy poniendo toda esa armadura? ¿Qué me falta? ¿Qué debo usar? ¿La estoy usando todos los días? ¿Oro todos los días? ¿Leo la palabra todos los días? ¿Sirvo al Señor todos los días? ¿Concentro toda mi atención en Cristo? Eso es lo que debes hacer. Solamente así, cuando la batalla comience, que comenzará, no importa la estrategia que adopte Satanás, no importa por qué camino venga, no importa si vendrá arrastrándose como una serpiente o volando como un águila, no importa qué tan sutil o duro sea su ataque, no importa qué abierto, qué oculto puede ser. Si te concentras en Cristo y en su palabra, cuando Él llegue estarás listo para soportar ese ataque. Vas a poder defenderte y estarás listo para permanecer para la gloria de Dios. Eso es todo. Por favor, no te vayas de aquí pensando ahora en los demonios. Vete de aquí pensando en Cristo. En el amor que el Señor te ha derramado en aquella cruz, donde te salvó y donde ahora te preserva hasta el fin. Y recuerda siempre que es Cristo, solamente Cristo, quien te guarda para vida eterna. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Una verdad que a veces ignoramos o a veces incluso desconocemos. Incluso a veces no queremos hacer caso, pero la verdad, Señor, que tú nos revelas es que tú nos salvaste en Cristo, no por nada que hayamos hecho, sino por tu pura gracia. Él dio su vida en aquella cruz, derramando toda su sangre para que nosotros, enemigos tuyos, un día pudiéramos estar sentados a tu mesa y celebrar tu gloria eterna, Señor. Pero también tu verdad es que mientras lleguemos a esa mesa y nos sentemos en gloria contigo, vamos a pasar por una batalla espiritual que solo tú sabes por qué es necesaria, Señor. Una batalla que tendremos que vivir si realmente queremos vivir como es digno del Señor. Pero Señor, no tenemos temor, no tenemos miedo, no nos agobia, no nos llena de inquietud, al contrario. Alabamos tu nombre porque sabemos que tenemos a Cristo con nosotros, que tenemos su palabra y ya con Él todo es suficiente. Él es la vid, nosotros los pámpanos, de Él nos alimentamos, Él nos sustenta. Y sabemos, Señor, que tú que nos cuidas hará que nuestra vida sea para tu gloria, dando cada día más y más frutos. Ayúdanos, Señor, no solamente a nivel individual, ayúdanos a cada hermano, cada hermana que pueda estar pasando por esa lucha en este momento. También te suplicamos, Señor, que nos sigas fortaleciendo para poder ayudarnos los unos a los otros. Pero también como iglesia, ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad de Cristo, en Cristo, a no llenarnos la cabeza de cantos de sirenas, queriendo ser relevantes en un mundo caído en pecado, sino siendo relevantes con tu palabra y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía. Y también te suplicamos por aquellos que nos puedan hoy visitar, que aún siguen esclavos de Satanás, esclavos, Señor, de su pecado. Que ellos vean en Cristo la esperanza en sus vidas. Que entiendan que ellos no son libres para decidir en sus vidas, son realmente esclavos de Satanás. Y que solamente Cristo les puede librar de esa esclavitud. Que ellos puedan darse cuenta realmente de esa realidad de sus vidas, que clamen a ti, Señor, que clamen al nombre de Cristo, porque tú eres fiel y justo, y todo aquel que clama será salvado. Que tú, Señor, sigas derramando arrepentimiento y fe entre aquellos que hoy nos visitan, Señor, también para salvación. Ayúdanos, Padre, gracias, porque un día estaremos contigo para siempre, en gloria, y sabemos, Señor, y por eso también te damos las gracias, que hasta que ese día llegue, ya nada ni nadie nos separará de ti. Y estaremos contigo para siempre. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.